Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y para que usted y yo podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestra generación. Y le he puesto por título a esta enseñanza: en su poder. Diga después de mí: en su poder. Una vez más: en su poder. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos entender que todo cuanto Dios nos ha llamado a hacer, nos lo ha llamado a hacer en su fuerza, en su poder, en su autoridad. Y por esta razón es que necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios para movernos en sintonía con el corazón de Dios. Amén. Por favor, acompáñeme a Zacarías capítulo 4, verso 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, verso 6. Y dice la escritura así. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Zacarías capítulo 4, verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor así. Entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Otras traducciones dicen: no es con ejército ni por fuerza, mas con mi espíritu, dice el Señor. El sentido es el mismo. Hemos sido llamados por Dios para cumplir con su voluntad y su propósito en nuestra generación. En cada uno de nosotros debe de cumplirse la palabra escrita en la cual Dios describe la función de David respecto de su generación. Y se dice de David que él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y amados hermanos, esto es muy significativo. Porque cuando tú vives dentro del propósito de Dios, entonces encuentras en ello plenitud y significado. ¿Por qué? Porque todo lo que haces tiene un porqué. Y cuando lo que haces glorifica a Dios, entonces lo que hace trae a tu corazón esa plenitud, esa satisfacción que solamente Dios nos puede dar. Es hermosa la forma en la cual nuestro Dios nos revela la manera en la que Él desea que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo su obra y a su vez cumplir con su propósito. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchos cristianos en la actualidad ignoran para qué fueron salvos. Pero déjeme decirle que ese propósito que usted hoy ignora lo puede descubrir en el secreto con Dios. En la medida en la cual usted busque conocer más el corazón de Dios, en esa medida le será revelado cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Hoy vivimos en una generación en la que las personas están habituadas a hacer las cosas en su propia capacidad y fuerza. Muy pocas veces las personas son capaces de pedir ayuda o apoyo, aun cuando éste se les haya ofrecido anticipadamente. La gran mayoría de las personas deciden optar de esta forma y no se permiten ser ayudadas porque no desean proyectar vulnerabilidad ni desean sentirse incapaces de sacar adelante solos sus propios desafíos. ¿Cuántos de ustedes son así? Que les cuesta trabajo pedir ayuda, que les cuesta trabajo decir necesito. Muchos de nosotros somos como lo declara aquel adagio popular mexicano: el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Puedo tener necesidad y hay alguien extendiendo su mano diciéndote: quiero ser parte de tu fuerza. Pero muchas veces nosotros decimos: no, ¿cómo voy a mostrar vulnerabilidad? ¿Cómo voy a mostrar debilidad? Tengo que hacer las cosas yo solo y vivimos sufriendo. Vivimos muchas veces en estrechez porque no estamos dispuestos a recibir ayuda. Sin embargo, en la práctica, amados hermanos,
debemos aprender que muchas veces los mejores resultados, escuche bien esto, no se alcanzan echándole más ganas o trabajando más. Algunos de nosotros decimos, bueno, yo solo no puedo con esto, pues voy a involucrarme en otra actividad, voy a tener otro trabajo, tengo que lograrlo. Y muchas veces la clave de tu éxito no está en que trabajes más. La clave de tu éxito no está en que le eches más ganas, sino más bien el éxito de una persona en aquello que emprende tiene que ver con hacer un esfuerzo inteligente. Y un esfuerzo inteligente implica aprovechar todos los recursos de los cuales dispones. Si usted no está aprovechando todos los recursos de los cuales dispone, usted se está perdiendo de muchas bendiciones. ¿Comprende? Entonces es importante que entendamos esto, porque cuando lo contrastamos con el reino de los cielos y el propósito de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, que a decir es el de que seamos testigos y demos testimonio de la resurrección de Jesucristo, es claro que Dios nos ha marcado el camino. Si bien podemos intentar extender el reino de Dios a través de nuestra fuerza y nuestra capacidad, con nuestros talentos y nuestros recursos, pero déjeme decirle algo, no importa cuánto talento tengamos, cuánta fuerza o cuántos recursos, estos siempre serán insuficientes para lograr que el reino de los cielos se extienda y alcance su plenitud. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de un reino sobrenatural. Y si el reino de los cielos es un reino sobrenatural, el reino de los cielos requiere de recursos sobrenaturales para su extendimiento. Entonces, no es que mi dinero no sea útil, no es que mi capacidad, talento o habilidad no sea útil, sí lo es, pero tenemos que entender que la base que va a potencializar aquello que yo presento delante de Dios tiene que ser sobrenatural, porque de esta forma es que podremos llevar a cabo la obra que Dios determinó que hiciéramos. Y por esta razón es tan trascendente lo que expresa el profeta Zacarías. Yo no actúo, dice el Señor, a través de ningún ejército, ni a través de ninguna fuerza. Porque lo que yo hago, lo quiero hacer y lo he determinado hacer a través de mi espíritu. Entonces, como iglesia, tenemos un recurso que muchas veces no hemos estado dispuestos a aprovechar. Dios nos está observando desde su trono y dice, qué bueno que le estás echando ganas en mi obra. Me da gusto, Señor, pero yo vivo frustrado porque no he alcanzado el nivel que debería, ni estoy dando los resultados que considero que debería estar dando. Pienso que no estoy produciendo el fruto que debería ya estar produciendo a estas alturas. Y Dios te dice, déjame ayudarte. Yo soy tu fuerza. Y aplica perfectamente esa imagen en la cual es relato a un padre con su hijo, llevándolo a un lugar donde hay muchas piedras y le dice el padre a su hijo, hijo, carga la camioneta de piedras. Y el hijo comienza con unas piedras pequeñas y empieza a aventarlas a la camioneta. Luego llega a piedras medianas, las carga y las logra subir a la camioneta, pero llega un momento donde la piedra es demasiado grande. Y el padre le dice, vamos con toda tu fuerza. Y el muchacho se pone rojo del esfuerzo y no logra levantarla. Finalmente el padre se acerca a él y le dice, quiero decirte una cosa, que yo soy la extensión de tu fuerza. Cuando te digo que yo soy la extensión de tu fuerza, tú tienes que aprovechar el recurso para que tus capacidades, tu voluntad se potencialice. Y entonces, ¿qué cree? Entre el padre y el hijo cargaron la piedra y la pudieron subir a la camioneta. Si nosotros queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros y ser de bendición a nuestra generación, necesitamos entender que el reino de los cielos se edifica de forma sobrenatural. Y, amados hermanos, necesitamos darnos cuenta
que el mover de Dios en nuestra generación tiene urgencia. Dios desea con urgencia moverse en medio de nosotros. Hay un pasaje maravilloso en la Escritura donde el Señor Jesucristo está pensando en voz alta y Él dice: fuego he traído a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviese ardiendo. Y añade: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? El problema del por qué muchos de nosotros no nos estamos moviendo en la dimensión de lo sobrenatural es porque no hemos estado cultivando de manera correcta nuestra fe. Tenemos una fe intelectual, una fe más religiosa que práctica. Y necesitamos, amados hermanos, romper con el ciclo para que usted y yo podamos ser introducidos a una atmósfera sobrenatural donde Dios sea glorificado cuando usted y yo comencemos a dar fruto. Pero ese fruto, reitero y subrayo, no vendrá por nuestro esfuerzo. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿quién de ustedes, por mucho que se esfuerce, puede aumentar su estatura en 15 centímetros? ¿Quién de ustedes, por mucho que se empeñe, puede cambiar el color de uno solo de sus cabellos? ¿Se da cuenta? No es lo que yo pienso que puedo hacer, no es el echarle más ganas, es el actuar de manera inteligente, buscando que con todo lo que hagamos, Dios sea glorificado. Vean lo que dice el Salmo 42, versos del 1 al 2. Salmo 42, versos del 1 al 2. La lectura puede sonarle un poco distinta a lo que usted tiene en su Biblia, y es porque estoy utilizando la traducción de la Reina Valera contemporánea. Salmo 42, versos 1 y 2. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la Escritura así: como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? ¿Qué es lo que usted encuentra en este pasaje que usted pudiera apuntar que a la iglesia del siglo XXI le está faltando? Hambre, sed, desesperación por la presencia de Dios. El problema de muchos de nosotros que deseamos y queremos que Dios obre a través de nuestra vida es que no estamos mostrando desesperación. Escuché al pastor Víctor Richards hace muchos años decir: Dios no escucha la oración, Dios escucha la oración desesperada. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos tan desesperados por ser introducidos en lo sobrenatural. Muchos de nosotros nos estamos conformando con tener una vida cristiana promedio. Y tan es así que en nuestras reuniones es evidente porque no adoramos, porque no alabamos, porque no estamos atentos a lo que Dios está hablándonos. Usted entiende que cuando usted esté escuchando a su servidor, usted propiamente no viene a escucharme a mí, usted viene a escuchar a Dios. Y cuando nosotros tomamos una actitud equivocada y venimos a la casa de Dios cansados, venimos a la casa de Dios desvelados, venimos a la casa de Dios llenos de cargas y preocupaciones, todo esto nos impide poder conectarnos con la voz de Dios. No crecemos. ¿Por qué? Porque no estamos desesperados por crecer. Tú necesitas un encuentro con el poder del Espíritu Santo si realmente deseas ser transformado. Pero mientras que en nosotros exista indiferencia, apatía e ignorancia, no vamos a poder trascender en aquello que Dios nos ha llamado a hacer.
Todos y cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Y no hablo del propósito general que Dios tiene para su iglesia. Hablo de propósitos particulares para los cuales nos salvó. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, buscando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Para qué te salvó a ti el Señor? ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya derramado su sangre en la cruz por ti? El propósito es que tú y yo podamos extender el reino de los cielos, pero no lo podemos hacer con nuestros recursos. Requerimos de la fuerza y el poder de Dios, requerimos de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. ¿Y sabes cuándo esto se desata en la vida de un creyente? Cuando este creyente es empoderado en el poder del Espíritu Santo. Cuando ese creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Naturalmente, amados hermanos, no tenemos capacidad para hacerlo, pero Dios está allí diciéndonos, yo te ayudo, no temas. Yo te extiendo mi mano. Y muchos de nosotros decimos, no, Señor, ¿tú qué vas a saber de alabanza? No, ¿para qué quiero tu presencia aquí? Es más, me vas a estorbar. ¿Sabes qué hacía? Que cuando David tocaba su arpa en la presencia de Saúl, los demonios huyeran. La presencia del Espíritu en él. Antes de tocar tu instrumento, asegúrate que Dios te tocó. Porque si no, solamente estás dando mero show. Antes de tomar el micrófono, antes de cantar, antes de realizar cualquier actividad, asegúrate que tuviste un encuentro con Dios, si no estás desperdiciando recursos. El problema de muchos cristianos y de la iglesia del siglo XXI es que piensan que podemos cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera, con nuestra apariencia. Cuando la realidad, amados hermanos, es que necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder hacer todo aquello que Dios desea que hagamos. Y entonces servir a Dios de acuerdo al propósito para el cual fuimos salvados. Y que se cumpla en nosotros la palabra dada a David, cuando declara la Escritura que él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Es decir, en la potencia de Dios, con los recursos de Dios, con la autoridad de Dios. Muchas personas hoy día se están conformando con aquello que pueden y quieren hacer. Y repita después de mí, cuando actuamos según lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, nunca podremos darle a Dios aquello de lo cual Él es digno. La pregunta obligada es entonces, ¿cómo puedo dárselo? Simple, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, el Espíritu Santo potencializa nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros recursos, llevándonos a un nuevo nivel de victoria. Tú necesitas del Espíritu Santo. Tú necesitas del poder de Dios en tu vida. Amén. Mire, considere lo siguiente. Todo creyente debe sentir la urgente necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida que manifieste el poder de Dios y su reino sobrenatural. Si tú no tienes urgencia, porque a través de tu vida Dios manifieste su presencia y su poder en tu vida, tú continuarás el resto de tus días cristianos siendo simplemente un hombre, una mujer que hace lo mejor que puede según su capacidad. Pero no fuimos llamados por Dios para hacer lo mejor que podamos según nuestra capacidad. Fuimos llamados para ser una iglesia dócil que le permite al Espíritu Santo gobernar y que de esta forma
su presencia en nosotros potencialice todo lo que somos. ¿Alguna vez cuando su servidor ha hablado, usted ha sentido que estoy diciéndolo por usted? Bien, no lo estoy diciendo yo desde mi consciente, por algo que yo conozca de usted. Es Dios hablando a través de su servidor para confrontarlo a usted con una circunstancia particular que solo Él conoce. Yo en lo natural no lo podría hacer. Entonces usted debe de ver en este ejemplo la importancia que tiene el que el Espíritu Santo repose sobre nuestra vida y que seamos constantemente llenos de la presencia de Dios. Porque entonces cuando usted sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando usted hable, el Espíritu Santo vendrá y traerá convicción a través de sus palabras. Cuando usted ore e imponga las manos, el Espíritu Santo respaldará el mensaje que usted ha compartido, trayendo sanidad, trayendo liberación, haciendo milagros, todo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Pero si carecemos de poder, no vamos a poder trascender. Si su servidor no fuese lleno del Espíritu Santo, usted solamente estaría asistiendo a escuchar una plática motivacional. Pero ¿sabe qué es lo que revela la verdadera unción de aquellos que sirven? La trascendencia que hay en tu espíritu. No el aplauso que puedas soltar al momento de escuchar. No la motivación con la que salgas. El fruto. La transformación en nosotros, la cual no la puedo producir yo. La produce el Espíritu Santo que mora en mí y que desea llenarte a ti. Cada uno de nosotros somos como la vara de Moisés, un palo seco, lleno de suciedad. Pero sabe, en las manos correctas, en las manos de Dios, puedes abrir el mar. Necesitas el poder del Espíritu. Necesitas la llenura del Espíritu Santo con urgencia. ¿Qué es lo que en esta vida a ti te urge? ¿Casarte? ¿Tener hijos? Es que me urge terminar una carrera. Me urge comprarme un auto, me urge, muchas cosas nos urgen, pero ¿qué es lo más importante que debería urgirnos? El ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque este es lo único que nos va a permitir alcanzar el propósito que Dios determinó para nosotros en Cristo Jesús. Por esta razón es que todo creyente debe de sentir la urgente necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida que manifieste el poder de Dios y su reino sobrenatural. A lo largo de la historia podemos ver cómo muchas personas quisieron emplear el poder de Dios y su autoridad para aparentar ser algo. El caso práctico serían los hijos del tal Esceva. Ellos decían: en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, te ordeno a ti, demonio, que salgas de este hombre. Y llegó un momento en el cual el espíritu inmundo se molestó y dijo: yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Qué les faltaba a estos? Ser llenos del Espíritu Santo. A muchos cristianos hoy día, hablarles de brujería, hablarles de hechicería, hablarles de satanismo, hablarles de posesión demoníaca, produce en ellos miedo. Ay, no, yo mejor me la llevo tranquilo con el diablo, yo no me meto, tú no me molestes y yo llevo bien feliz mi religión. Pero sabes, no hay puntos intermedios. Cuando el pueblo de Israel enfrentó batalla contra el ejército filisteo, dice la Escritura
que de un lado de la colina se colocó el ejército filisteo, del otro lado del valle estaba el ejército israelita y al centro estaba Goliat y estaban David. No hay puntos intermedios. No puedes mantenerte indiferente y decir, es que pues yo solo quiero ir a la iglesia, experimentar una catarsis mientras estoy alabando y adorando, centrando en mis necesidades. Eso, dicho sea de paso, no es alabar, no es adorar. Porque estás centrado en tus problemas, en tus necesidades. Ay, Dios, sí, te he pedido un novio. Sí, dame un novio. No, eso no sirve. Necesitamos entender que la alabanza está directamente relacionada con la gratitud que brota del corazón por aquello que Dios ha hecho. Y la adoración está directamente relacionada con aquello de Dios que hemos recibido, aquello de Dios que nos ha sido revelado. ¿Quién es Dios para ti? Entonces hay una urgente necesidad de que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando seamos llenos del Espíritu Santo, entonces podremos vivir una vida que manifieste el poder de Dios. ¿Entiende eso? Dentro de este auditorio hay personas que están siendo oprimidas por el diablo. Hay personas que están siendo influenciadas por el diablo. Y hay personas que pueden estar poseídas por el diablo. Ay, pero yo canté la alabanza. Eso no es trascendente, te quedaste en la puerta. Por eso siempre les digo, entren tras el umbral. No se queden en la puerta, entren a la presencia de Dios. Mientras más entres en la presencia de Dios, más estás salvaguardándote de toda influencia demoníaca, de toda opresión espiritual, de toda posesión. ¿Por qué? Porque estás escondido con Cristo en Dios. Pero vienes a la casa del Señor y eres un espectador y ya nada más porque mal repetiste una frase proyectada en la pared, ¿crees que ya esto te va a resguardar? No, señores. Lo que nos resguarda es una vida de intimidad con el Señor. Es la preciosa sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces necesitamos saber que realmente nuestra vida es urgente, porque yo quiero que se manifieste el poder de Dios y su reino sobrenatural en mi vida. Meses atrás recuerdo haber ido a una confraternidad en una iglesia hermana y cuando llegó el tiempo de los alimentos, la cantidad de gente que había ido a esa confraternidad superaba por mucho la cantidad de alimentos que se habían preparado. Y entonces el pastor me llamó y me dijo, pastor, a ti te toca orar por los alimentos y que Dios haga un milagro y multiplique los alimentos. Esto es todo lo que tenemos. Eran 4 cazuelas como para más de 120 mujeres, hombres y niños. Digo, no se preocupe, Dios puede hacerlo. Oramos por esos alimentos. A los pocos minutos la gente comenzó a salir de a 2, de a 3 tacos. Y todos alcanzaron. ¿Cuándo vamos a manifestar lo sobrenatural de parte de Dios? Cuando hay personas que llegan a preocuparse por mi condición financiera. Y hay personas que me han dicho, es que tú nunca te quejas de tu condición financiera. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca me falla. Pero esto no es algo que solo el pastor puede experimentar, es algo a lo cual tú has sido llamado a vivir en la plenitud sobrenatural de un reino sobrenatural. Pero nuestro problema, amados hermanos, es que somos muy espectadores y poca profundidad hay en nuestra relación con Dios. Tienes un poco de harina y un poco de aceite y ya te estás tronando los dedos y diciendo, esto es lo último porque ya me voy a morir. Yo creo que ya voy a cerrar el negocio. ¿Y qué voy a hacer una vez que lo cierre? Este mes tuve ventas muy bajas. ¿Y qué voy a hacer porque no me va a alcanzar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Descansa
en Él. Descansa en Él. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu proveedor? Toda duda apunta a falta de fe. Toda duda en nosotros, todo temor en nosotros apunta a falta de fe. ¿Por qué? Porque escrito está que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Ay, pastor, pero es que usted no es objetivo. A ver, súmele. Esa es tu realidad, pero su verdad dice otra cosa. Su verdad dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él es fiel, Dios es fiel. Pero ¿sabe una cosa? Para que usted y yo podamos ser introducidos a esa dimensión, necesitamos estar desesperados por Él. Desesperados. Necesitamos realmente expresarle a Dios nuestro nivel de desesperación. Aquellos cerca de 120 que estaban en el aposento alto, amado hermano, estaban desesperados por el cumplimiento de la promesa. El Señor Jesucristo, después de haber sido resucitado, dice la palabra de Dios que por espacio de 40 días se estuvo presentando a muchos. Al final, como un abortivo, lo expresa el apóstol Pablo, se me presentó a mí, dice el apóstol. Y el apóstol da un dato más interesante. Él dice: durante el periodo en el cual el Señor Jesucristo estuvo resucitado, se presentó a cerca de 500 personas. ¿Cuántos hay en el aposento? Cerca de 120. ¿Sabe una cosa? Dentro de todo el grueso de personas y cristianos que dicen creer en Jesús, es un porcentaje muy bajo el que realmente está desesperado y dispuesto a perseverar por tener más de Dios. Esos 120 solo son un porcentaje pequeño de todos a los cuales el Señor Jesucristo les hizo la misma promesa. Y el problema de muchos hoy día es que no tenemos esa capacidad para perseverar porque tenemos una fe debilitada. Y entonces no podemos manifestar el poder de Dios y su reino sobrenatural. No podemos manifestar que en ese reino es Dios quien gobierna sobre todos. Y no nos hemos dado cuenta que solo de esta forma es que vamos a poder dar testimonio de que el reino de los cielos ha llegado. Es que no nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo, a este crucificado, muerto, pero resucitado por Dios al tercer día. Si nosotros, amados hermanos, no estamos moviéndonos en lo sobrenatural, nuestro evangelio es digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque teniendo la certeza de que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, no tenemos la fe como para buscar ser llenos del poder que lo levantó de entre los muertos. La Escritura es clara y dice que así como el Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos, también nosotros seríamos levantados con su poder. Pero hoy a la iglesia le hace falta una dosis extra del poder de Dios. Yo no puedo señalarle y decirle: es que a usted le falta poder, pero usted lo sabe en su interior. Usted sabe cuánto del Espíritu Santo hay en su vida y cuánta unción ha recibido de parte de Dios. Si usted hasta este día solo tiene una relación con Dios basada en el hecho de que Cristo lo ha salvado, usted es un bebé en Cristo. No importa que lleve 15, 20 o 30 años en el Evangelio. Nosotros vamos progresando y avanzando en nuestra vida cristiana solo en la medida que tenemos más experiencias con Dios y cada vez más profundas. Necesitamos con urgencia el ser llenos del Espíritu Santo. Vean lo que dice Mateo capítulo 12, verso 28. Vaya allá a Mateo capítulo 12, verso 28. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando
Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios no se basa en excelentes y congruentes conferencias. El reino de Dios no tiene como fundamento oraciones armoniosas y elocuentes. El apóstol Pablo dice, porque el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Necesitamos el poder de Dios. La pregunta es, ¿a ti qué tanto te urge? A muchos de nosotros no nos está urgiendo. Nos está bastando con sabernos salvos. Y sabe, mientras tú te conformes solo con el hecho de ser salvo, no podrás cumplir con el propósito para el que fuiste salvado. Porque ese propósito es sobrenatural y requiere de recursos sobrenaturales. Imagínense a David llegar a la presencia de Saúl y decirle, yo tengo mucho conocimiento de armonía, yo tengo mucho conocimiento de solfeo, y la canción que ustedes me pongan en partitura yo le toco al rey. Bien, lo habría entretenido, y es algo que no quiero que suceda con ustedes, equipo de alabanza. Ustedes tienen que ser gente que está desesperada por la presencia de Dios. El equipo de las panderistas tiene que estar ungido de la presencia de Dios. Cada ministerio tiene que tener la presencia de Dios en él. Necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, de nuestra desnudez y pedirle a Dios, pon en mis ojos colirio para darme cuenta de lo que me está haciendo falta. La escritura es clara. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Yo me imagino un cuadro, porque recuerde que el apóstol Pablo escribe y dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero yo estuve en el tercer cielo. Hay 3 niveles de visión. Y el primero es el de los sueños. El segundo es donde tú puedes contemplar lo que Dios te desea mostrar. Y lo puedes percibir a través de tus sentidos. Pero el tercer nivel de visión es donde estás tú inmerso. Y no puedes distinguir si esto es una realidad o no. Este tercer tipo de visión está teniendo Pablo, al grado que tiene que ser muy honesto y dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero yo estuve en el tercer cielo y allí escuché cosas que son indecibles. En ese cuadro que me imagino a Pablo, estando con Cristo, el Señor le mostró el Evangelio. Esto es maravilloso. El mismo apóstol Pedro dice, es tremenda la forma en la cual habla Pablo. Dios le ha dado una sabiduría y una profundidad en el entendimiento del Evangelio que aún a nosotros, los que pasamos 3 años con Cristo, nos cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Porque dado el nivel de desesperación que Saulo tenía por conocer a Jesús, Dios le dio en esa misma correspondencia revelación. Y Dios lo toma, lo lleva a su presencia y estando allí junto a Jesús, ponen el Blu-ray de los 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos. Y todo lo que Jesús hacía, Jesús le iba explicando a Pablo de qué se trataba. Lo que ellos se quedaban con la mente en blanco y ninguno se atrevía a preguntar, Jesús le decía mientras tenía a Pablo a su lado, mira, esto significa esto. Por esta razón es que Pablo los aventajaba en revelación, pero tremendamente. Y él puede llegar a una conclusión y decir, el reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Ahora, ¿de cuáles vamos a ser nosotros? ¿De los que perseveran
hasta que sobre nuestras cabezas hayan lenguas de fuego, o de los que se rinden y se entregan a sus asuntos y viven para sí mismos y nunca obtienen una plenitud de parte de Dios. Déjame decirte que la llenura del Espíritu Santo no está peleada con tu trabajo. La llenura del Espíritu Santo no está limitada con tus actividades. Cada uno de nosotros tiene que hacerse tiempo para buscar más de Dios y mostrarle esa desesperación de la cual nos hablaba el salmista, cuando él dice, como el ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas, como ese ciervo que está clamando porque siente sed, porque tiene una necesidad que suplir. Muchos de nosotros, amados hermanos, fuimos entrenados para aparentar un quebrantamiento sin en realidad exponer el corazón. Cuando yo recién me convertí y vine a Cristo, comencé a conocer muchas personas en el ambiente cristiano y descubrí a personas que fueron entrenadas así. Les dijeron, Dios no te va a oír si no lloras. Y llegué a tener experiencias donde estábamos tal vez reunidos en un tiempo de oración, tomados de las manos, todos en círculo, y le decías a tal persona, fulanito, menganito, por favor dirige la oración. Y entonces así, en 1, 2, 3, ¡oh, mi madre, Dios! Terminaba ahí. Dios no va a respondernos por nuestras emociones. Dios va a respondernos de acuerdo a su propósito. Su propósito es más importante que lo que tú sientes. El problema de muchos de nosotros es que no tenemos la capacidad de alinearnos con su propósito. Cuando tú te alineas con su propósito, se cumple lo dicho por el profeta Joel. Nos rasgamos el corazón y dejamos de rasgarnos los vestidos. Dejamos las apariencias y esas lágrimas, ese clamor, ese sentimiento está conectado con el cielo. Y eso es lo que deberíamos de buscar. Nos estamos conformando a tener oraciones de 3 minutos. Oh Dios, desciende, por favor, que tu presencia hoy se manifieste en nuestra administración. Te lo ruego, amén. ¿Eso qué es? Esa es una migaja que lo único que demuestra es falta de interés sincero y profundo. Yo tengo un conflicto con la generación que continúa después de mí, es decir, con todos los mayores de 25. Y no sé si a usted le ha sucedido, pero muchas veces usted envía un mensaje y ni siquiera reaccionan. Todo lo basan en su mente, o sea, porque ya lo leíste ya. Yo fui criado y crecí en una generación donde necesito que me respondas, no con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay algunos que me responden con el Nuevo Testamento, pero al menos con un enterado. Y es lamentable cuando nosotros, amados hermanos, no estamos poniendo interés en aquello en lo cual se nos está involucrando. Dile al que tienes a tu lado que no existe ese tipo de indiferencia en ti. Ay, es que no tengo tiempo, yo reviso el celular hasta la noche y todo el día lo traes en la mano. No seas mentiroso. No revisas lo que no te importa. No le das tiempo a lo que realmente te interesa. A veces podemos estar ocupados y tal vez sí nos tardamos 3, 4 horas en responder, pero no nos quedamos sin responder. El problema es que hay gente que no tiene escrúpulos y no tiene siquiera el compromiso para hacerle notar a la otra persona que le ha leído y, más importante, ha entendido lo que le quiso comunicar. Aflorando mis traumas y molestias, una de las cosas que a su servidor más le molestan es que usted diga sí y usted no sepa ni siquiera a qué dijo sí. Quiero que me digas todas las dudas que tengas. No tengo dudas. Y al final, no es lo que quería. Es que no me dijiste. ¿No dijiste que no tenías dudas?
Por eso hoy queda muy claro, no vamos a poder hacer la obra del reino de los cielos en nuestra fuerza, en nuestro recurso, en nuestra capacidad. Necesitamos del poder de Dios. Ay, pastor, pero si nosotras solamente servimos a las mesas, como nuestras bellas hermanas del Ministerio de Alimentos. ¿Saben quién en la Biblia desarrollaba la misma labor que nuestras hermanas? Nada más y nada menos que Esteban. Esteban era el encargado de talentos en la iglesia primitiva. ¿Y qué dice Dios acerca de Esteban? Que hacía milagros, sanidades y maravillas. Ese es el nivel de unción que requieren las hermanas que elaboran alimentos, los hermanos que están en librería, las personas que están en audio y producción, las personas que están en la alabanza, las personas que están sirviéndonos como edecanes. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, lo estás haciendo en tu fuerza. ¿Y sabes? Permíteme ir un poco hacia un lado más estricto de la vida cristiana. Todo lo que hagas en tu fuerza es pecaminoso a los ojos de Dios. ¿Por qué? Si le estoy echando hartas ganas. Me citan a las 9, imagínense, domingo a las 9. Conozco una iglesia que lo cita a las 5:45 de la mañana para orar. Me citan a las 9. ¿Y a qué hora llegaste? ¿10 para las 9? No, llego 9:30, pero es injusto. Irresponsable, holgazán. Digan, ay, si no pueden decir amén. Necesitamos del poder del Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, transformándonos. Dice la Escritura que debemos de servir a Dios con el fervor que da el Espíritu. ¿Qué fervor hay en nosotros? ¿Qué expectativa hay en nosotros? Toda la apatía, toda la indiferencia, toda la dejadez reflejan que no estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que involucrarnos más y no solo echarle más ganas, es ser llenos para que mis ganas tengan sentido, para que mis ganas produzcan resultados, fruto. Por esta razón es que no podemos conformarnos simplemente con tratar de hacerlo bien. Tiene que haber fuego en medio de nosotros. Y así como Esteban servía con humildad, con sencillez, eso no significaba que careciera de unción. Pero hoy tenemos muchos ministerios donde hay más mundo que presencia del Espíritu. Y por esta razón es que no estamos dando fruto, no estamos avanzando. Les he dicho y les he mencionado que viene una nueva temporada para la iglesia donde habrá cambios. Solo te puedo decir lo que el Señor Jesucristo dijo. Esfuérzate y sé fiel, no sea que otro venga y tome tu corona. Porque el propósito que Dios puso sobre de ti, yo no te lo puedo quitar. Tú renuncias a él. Ay, es que qué malo es el pastor. No te confundas. La iglesia no es mía, es de Cristo. Y toda decisión que yo tomo, la tomo para que su voluntad continúe fluyendo dentro de nosotros. No lo tomes personal. El problema de muchos cristianos hoy es que hacen de lo institucional algo personal. Y son dos cosas diferentes. Institucionalmente tengo que tomar decisiones para que la obra de Dios y el propósito de Dios continúe avanzando. Y algunos de ustedes los he removido de su cargo por cuestiones institucionales, no personales. Y si me lo permites, voy a expresar nuestro ejemplo. Nuestro hermano Isaac y nuestra hermana Sharon sirvieron jóvenes por muchos años con excelencia, con pasión y con servicio que realmente demostraba un amor por las cosas de Dios y por su generación. Pero el Espíritu Santo me mostró que era tiempo de hacer una transición en el ministerio de jóvenes. Lo hablé con ellos y no les di opciones, porque no se trataba de algo personal, era algo institucional.
Dios me mostró quién debía de estar al frente en la nueva etapa para jóvenes. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Una vez que se dio la transición, él y yo estamos más cerca. ¿Fue bueno? Creo que sí. Yo no me lo imaginaba, pero recién lo quité del ministerio, su corazón y el mío se acercaron más. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para él. Lo vemos todo de manera personal, lo que es institucional. Ay, entonces el pastor está. No, créeme, no podría pastorearles si yo viera las cosas desde la perspectiva humana y personal. Tengo que separarlo. Y necesitamos darnos cuenta de esa realidad. Ahora, para los que no saben, él es mi familiar. Y esa es otra área que la tengo que separar completamente. Porque todos los que conocen mi liderazgo saben que nadie en esta casa tiene un lugar o una posición por su relación sanguínea conmigo. Nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, es de Jesucristo. Le pertenece a Él. Entonces, tenemos que entender que requerimos, amados hermanos, del poder del Espíritu Santo para obrar. Mira, pon atención a lo siguiente. Muchos creyentes no saben cómo recibir al Espíritu Santo. Ya te he dado la clave, desespérate. Dile al que tienes a tu lado, desespérate. Desespérate por más de Dios. Tú necesitas más de Dios. Muchos creyentes no saben cómo recibir al Espíritu Santo, pero debemos entender que Dios desea llenarnos de su Espíritu. Sin embargo, como pueblo suyo necesitamos hacer lo que a nosotros nos corresponde para entonces poder recibir más de Él. Dile al que tienes a tu lado, Dios quisiera darte más de Él. Pero para que tengas más de Él, debes hacer lo propio. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 18. Usted ve en la imagen al profeta Elías. Y esta es una de las historias más hermosas en la Escritura, donde vemos a Dios obrar con poder. Primero de Reyes, capítulo 18, versos del 30 en adelante. Y usted sabe el contexto. Elías ha sido desafiado por los profetas de Baal y Aserá para hacer descender fuego del cielo. Y mientras que estos gritaban durante todo el horario del sacrificio matutino, había silencio sepulcral. Y Elías no tenía la ideología que hoy permea entre muchos cristianos. Y la ideología de muchos cristianos es que la opinión de todos es respetable. ¿Cómo va a ser respetable si está diciendo puras tonterías? Respetable es su derecho a opinar, pero antes de hablar, fíjese lo que va a decir. No tengo por qué respetar una opinión que carece de inteligencia, que carece de lógica. A la persona no le voy a faltar al respeto, pero su opinión es algo diferente. Tenemos que aprenderlo a separar. Hay muchos de nosotros que tenemos opiniones equivocadas respecto de experiencias equivocadas. Y respeto tu persona, no voy a entrar en detalles, pero no estoy de acuerdo con tu opinión. Y no tengo por qué validar tu opinión cuando ésta tiene contextos equivocados. Bueno, Elías no estaba contaminado como muchos creyentes hoy. ¿Y qué creen que hacía mientras que aquellos se laceraban? Los buleaba, se burlaba de ellos. Y les decía, a ver, grítenle más fuerte. Tal vez se fue de vacaciones o regresó muy cansado del trabajo y está durmiendo. Finalmente, llegó el horario del sacrificio vespertino donde le tocaba a Elías participar. Y sucede esto en el contexto. Verso 30. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Solo la intimidad con Dios te puede decir que en tu vida está mal.
A veces decimos, no, pastor, es que tú tienes que decirnos qué es lo que ves mal de nosotros. Te aseguro una cosa, yo solo veo y señalo la punta del iceberg. Es lo único que yo puedo señalar, es lo único que yo puedo ver, porque te aseguro que debajo de ese caos tienes más caos. Y claro, el pastor te pregunta y te dice, ¿cómo estás? Bien, bendecido. ¿Cuánto leíste de tu Biblia? ¿Cuánto leíste de tu Biblia esta semana? 50, es promedio, no es bastante. Areli, ¿cuánto leíste de tu Biblia esta semana? ¿Como 100? 11. Fernando, ¿cuánto leíste de tu Biblia esta semana? 40. Gilberto, ¿cuánto leíste de tu Biblia esta semana? 20. Maribel, ¿cuánto leíste de tu Biblia esta semana? No estamos tan desesperados, ¿se da cuenta? Y todos los que hayan leído menos de 50 no están haciendo su trabajo. Tenemos que estar más apasionados por la presencia de Dios. ¿Cómo puedes decirle al Espíritu Santo, ven y lléname, cuando no te interesa saber lo que Él inspiró? ¿Quieres conocer al Espíritu Santo a través de sensaciones y temblores? Sacúdeme, Espíritu. ¿Eso qué es? Eso no es conocer, es tener una experiencia superficial en el área de la emotividad. Pero para conocer el corazón del Espíritu Santo, aquí. Y no me digas que estás desesperado por el Espíritu Santo si no eres capaz de profundizar en el texto sagrado. Por eso todo el que presuma tener un don profético se va a topar con alguien que sí conoce la Escritura. Y para que tú puedas tener acceso a un reconocimiento local, lo que dices que Dios te dice tiene que estar lleno de. Ahora, si me quieres impresionar viniendo a recitarme partes y porciones de la Escritura, no lo vas a lograr, porque no se trata de expresarlo al punto y la coma, sino lo que yo discierno es el Espíritu que habla a través de ti. Por eso, moverse en lo profético no es como simplemente siento del Señor. Ay, ¿qué sientes del Señor? ¿Cómo? Es que siento del Señor. No justifiques, responsabilízate. Cuando los profetas hablaban en nombre del Señor, yo no escucho a ninguno decir, siento del Señor. No, se responsabilizaban y decían, así dice el Señor. Y otros todavía añadían, los más radicales, en cuya presencia estoy. Ah, papá. En cuya presencia estoy. Pero hoy tenemos el problema de la autosuficiencia. ¿Y qué pasa? No queremos aceptar lo que Dios nos está mostrando que está mal. Elías se acerca a la presencia de Dios y se da cuenta de algo que nadie se había dado cuenta. El altar está en ruinas. ¿Cómo está tu altar? Porque déjeme decirle una cosa, si en nuestro servicio comienza a haber deficiencias que ya son notables por terceros, estamos manejando un caos en nuestra vida personal. Y yo no te acuso de pecado, pero sí de negligencia, porque no estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Continúa la escritura. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieron 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Todo altar que ha sido edificado requiere de combustible y sacrificio.
qué es lo que yo voy a ofrecerle a Dios y qué es lo que yo voy a presentar delante de Dios. Tu esfuerzo y tu sacrificio. ¿Ok? Entonces pidió que llenaran 4 cántaros de agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Eso lo hicieron una y otra vez, y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Tiene que correr en tu vida la palabra de Dios, porque el agua representa esto, la palabra de Dios. Necesitas saturarte de la palabra de Dios. ¿Sabe usted que en la tradición judía, cuando le tocaba al sumo sacerdote presentarse delante de Dios y entrar, atravesar el lugar santo y llegar al lugar santísimo, este hombre tenía que una noche anterior no dormir porque le estaban leyendo la escritura? ¿Para qué? Para que al estar en la presencia de Dios, él no ofendiera la santidad del Señor ni con su pensamiento. ¿Por qué le dije que todo esfuerzo carente del poder del Espíritu Santo es pecaminoso? Por un principio que se da en el sacerdocio, en Levítico. Si usted lee con atención Levítico, usted va a descubrir que las vestiduras sacerdotales, incluyendo los calzoncillos del sacerdote, tenían que ser de lino puro, lino fino. ¿Por qué? Porque el lino fino tiene una característica, y es que evita la transpiración. En Génesis capítulo 3, después de que el hombre cae y Dios lo confronta, le dice: comerás con el sudor de tu frente. El sudor simboliza el esfuerzo humano. En la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, en el servicio a Dios, no puede figurar más tu esfuerzo que lo que Él te da. Si el sacerdote se presentaba delante de Dios oliendo a que la ardilla le chillaba, Dios lo mataba en ese lugar. Porque era como una autosuficiencia de decir: por mi esfuerzo llegué aquí. Y eso es un insulto. Entonces tenía que evitar la transpiración y llegar ahí y todavía presentar, tomar de las brasas del altar del incienso, ponerlas en su incensario, y cuando él entraba al lugar santísimo, porque déjame decirte, esto es algo interesantísimo, porque el velo del lugar santo, el que separaba el lugar santísimo del lugar santo, el velo del lugar santísimo nunca se abría, cosa que con el velo del lugar santo sí. Se abría y podía entrar el sacerdote de pie, pero para entrar al lugar santísimo ese velo no se podía abrir, era de una sola pieza. ¿Qué tenía que hacer? Arrastrarse. Y hay algo muy interesante. ¿Qué es lo primero que introducía el sacerdote? Pues introducía su candelabro. Por eso David escribe, Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque nuestra adoración camuflajea nuestra peste carnal. Porque usted no lo ve hoy gracias a que la sangre de Cristo está sobre de usted. Así de imperfecto como es, así de pecador como somos, la sangre de Cristo nos presenta justos delante de Dios. Pero sin esa sangre nos veríamos a nosotros mismos leprosos, sentenciados a muerte. Pero solo por su sangre es que tú y yo podemos entrar. Y lo primero que debe de entrar es adoración. Luego entraba arrastrándose el sacerdote, el sumo sacerdote. Se levantaba para mostrar su dignidad, dignidad del ropaje que representa a Cristo. Recuerde que cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, ellos van y se visten con hojas de higuera. Después, la Biblia nos muestra que Dios los vistió.
¿quién hace el primer sacrificio para honrarlo a Él? Él mismo. ¿Quién tuvo la iniciativa para enviar a Jesús? Él mismo. Y eso es maravilloso. Entonces lo que hace el sumo sacerdote estando en el lugar santísimo es presentarse delante de Dios con la dignidad que de Dios procede. Por eso Pablo escribe a los efesios y les dice que se despojen del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los vicios de tal naturaleza, y se revistan de un nuevo ropaje creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pero en el capítulo 4, verso 23 está la clave que nos permite ser revestidos de dignidad, y es un cambio de mentalidad. Tú, pastor, deberías de señalarnos nuestras fallas. Como le dije, lo que yo señalo es la punta del iceberg. Pero mientras tú no cambies tu mentalidad, yo no puedo corregir lo que a tus ojos no está mal. Es que si a tus ojos no está mal llegar 20 minutos tarde, ¿cómo puedo yo convencerte de que lo que estás haciendo está mal si para ti está bien? ¿A qué horas lo cito yo para orar? ¿A qué hora llegó usted hoy? ¿No está tan desesperado? Ay, es que tuve que quitar la ropa que olvidé en la jaula porque está lloviendo. ¿Qué es prioridad? Si ya se nos olvidó, pues ya Dios que se encargue. Eso lo único que le permite a usted que regrese es que haya dejado velas prendidas o que haya dejado la olla express prendida. Estaba yo como en la segunda semana de mi convalecencia, ¿verdad? Más o menos, porque celebraron el Día del Padre, el Día de la Mamá, del cual no me lo tuve que perder. Pero más o menos por ese tiempo regalaron unas velitas y a Ana le encanta todo lo que tenga que ver con las velas y los aromas. A ella le fue bien fácil prender su velita y bajarse a comer. Yo estaba comiendo con la familia y de repente Carla dice, como que huele a quemado, ¿no? Ha de ser la calle. E insistió, como que huele a quemado, ¿no? A ver, Ana, ve a buscar arriba, a ver si no dejaste algo conectado. Y de repente sube y baja pálida y dice, mamá, ayúdame, mi cuarto se está incendiando. Yo todavía dudé. Ya va a ver Carla y dice, se está quemando todo, ya se había incendiado su habitación. A mí se me olvidó que estaba convaleciente y subí a ayudarles para apagar ese incendio. ¿Y por qué le dije esto? No, las velas, pero antes. La ropa. Ah, ok, sí. Solo le permito a usted entonces que regrese a su casa si dejó una vela encendida, si está la olla express trabajando, si dejó la plancha conectada. Pero si fue la ropa, ni modo. Comprométase. Esté desesperado por la presencia de Dios. Créame que eso le va a hacer a usted mucho bien. Continuamos leyendo. Dice, verso 36. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo. Otras traducciones traducen más hermoso, como la NBI, que expresa y oró así. Dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Esta expresión me transporta a esa expresión de Jesús antes de resucitar a Lázaro. Porque él dice, gracias Padre, porque siempre me oyes. Y después en otra porción añade y dice, el Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Entonces, hay dos elementos fundamentales que hemos estado ya extrayendo del pasaje muchos. Primero, ordena tu caos. Solo el estar cerca de la presencia de Dios te dirá qué está mal en ti.
Yo veo solo la punta de tu caos. Pero te puedo asegurar que si le escarbamos, hay más. Ordénalo. 2, llénate de la palabra y esfuérzate para tener recursos que hagan que cuando el fuego descienda sobre de ti, este no se apague. Recuerda el mandamiento, el fuego en el altar debe estar prendido, no se apagará. Por eso se requería de la leña y del sacrificio. Haz todo lo necesario para que el fuego en tu relación con Dios no se apague. 3, llénate de la palabra, que esta corra por tu vida, que estés empapado de la palabra de Dios. 4, ten una vida de oración. 5, obedece. ¿Ok? Solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Y luego dice, respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tienes un propósito para cada uno de ellos. Y acto seguido, cayó fuego del cielo. Cuando tú le dices a Dios, lléname de tu espíritu, porque lo que quiero es cumplir con tu propósito, tu petición y tu motivación es pura. Me encanta cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros los dones según Él quiere. Esto es maravilloso, ¿por qué? Porque me habla de la personalidad del Espíritu. Es decir, Él tiene la capacidad de libre elección. Ahora, también la Escritura dice a través del apóstol Pablo, procuren los mejores dones. Los mejores dones que pueden ser derramados sobre tu vida son aquellos que obedecen al cumplimiento del propósito de Dios para ti. ¿Qué dones requiere un ministro de alabanza? A ver, échenle. ¿Cuáles consideran que sean los dones que un ministro de alabanza requiere? ¿Cuáles deberían de tener? Fe, discernimiento para conocer los tiempos. A veces se está generando una muy buena atmósfera, pero no disciernen. Dicen, mi programa indica que ya debo de terminar. O van cortos en el tiempo y tú aviéntate 10 vueltas al mismo puente. Total, tenemos que llenar el tiempo. No se trata de llenar. No es un peluche este tiempo en el cual tenemos que rellenar nada, todo es a la medida de Dios. Si Dios después del segundo canto te dice humíllate, ay no Señor, tengo 4 de alabanza y 2 de adoración, espérate. ¿Cómo lo vas a descubrir? Discerniendo. El discernimiento es vital en la vida del ministro de alabanza. La fe para poderse acercar delante de Dios y creer que Él existe y tener claridad en a quién está ministrando. Ese es un problema en nuestra generación. Venimos y tocamos y no tenemos idea ni a quién estamos ministrando. Me ven a mí, ven a los demás hermanos. Ay, pues es para ellos, estás mal. David se preparaba, créeme que si no se bañaba toda la semana y apestaba a oveja y a chivo, toda la semana no importaba, porque el día que iba a estar frente a Saúl, ese día iba impecable, hasta se rasuraba. Porque tenía conciencia de delante de quién iba a estar. Otro don para el ministerio de alabanza. Palabra de sabiduría. Fíjate que más que palabra de sabiduría, yo apuntaría a que requieren profecía, un mover profético. Y no estoy diciendo cuando hablo de mover profético de que todo tiene que comenzar con un así dice el Señor. Muchas veces el mover profético va a llevarnos a tener conciencia de nuestra condición. Y entonces aquel que está fluyendo en lo profético va a tener la impresión del Espíritu que le va a dar sensibilidad en su corazón y entonces en su intervención, en su ministración va a decir, iglesia, humillémonos delante de la presencia del Todopoderoso. ¿Y sabes qué va a producir su sensibilidad al mover del Espíritu y su discernimiento para saber que es Dios y no su emoción? Que todos, ¡pum!,
vengamos a humillación delante de Dios. ¿Qué requiere un evangelista entre nosotros? El ministerio de evangelismo. ¿Qué necesitan? Necesitan fe para no avergonzarse del mensaje que van a compartir. Y también necesitan las señales del poder de Dios. Felipe es un claro ejemplo. Felipe iba y predicaba el mensaje del Señor Jesucristo en las aldeas y luego el mensaje era confirmado a través de las señales y prodigios que Dios hacía a través de él. Todos los que nos dedicamos a evangelizar, a compartir del reino de los cielos, que debería ser toda la iglesia y no solo una sección, deberíamos estar preparados y capacitados para echar fuera demonios. Dice, pastor, pero aquí no han abierto un curso para enseñarnos a echar fuera demonios. Es que le estábamos esperando a usted para que fuera el candidato a liberar. Bueno, fuera del chiste. Tenemos una serie se titula Intercesión y Guerra Espiritual. Guerra espiritual e intercesión. Ahí se nos van a disipar muchas dudas. De verdad, créame. Tanto hace daño el hereje como el pseudomaestro que no domina el tema. Tener una biblioteca de textos en tu mente no te hace entender el espíritu con el cual Dios ha hablado respecto de diferentes temas. ¿Qué te lo da? La profundidad de tu relación con Dios. Hace muchos años tuve una reunión con jóvenes y nuestra hermana Rocío era nueva en la iglesia. Tendría ella como, ¿qué tiempo tendrías? ¿Un mes? Como un mes. Y yo queriendo tener más cercanía con ella, le hice una broma. Estaban todos los jóvenes en derredor de mí y ella se acerca un poquito tarde y le digo, no, tú no. Se dio la ofendida de su vida. Hasta que tuve que ir y decirle, no, mira, era broma. Lo que intentaba era tener un mayor acercamiento. Ay, pues qué maneras de acercarse. Pero ya hoy la puedo bromear. Ya no se ofende. O al menos, si se ofende y se enoja, sabe que a mí no me afecta. Porque está manejándolo de manera institucional. Miren, yo no tengo problemas con nadie. Ustedes los tienen conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie. Yo los amo a todos por igual. ¿Por qué? Porque personalmente no me han hecho nada. Y si me hicieran, dice la Escritura, que los debo de perdonar si ustedes reconocen y vienen. Si no vienen, también los tengo que perdonar para yo no andar cargando un lazo. Pero, entendamos, lo institucional y lo personal se separan. A ver, dígalo después de mí. Lo institucional y lo personal se separan. Algunos institucionalmente les tengo que poner varazos, porque eso enseña la Escritura. Tu vara de pastor me infundirá aliento. A veces ese aliento es el viento que resopla nomás. Pero en lo personal, los vuelvo a abrazar. Si se dejan, si hacen como Rocío de que dicen, no, ya no me voy, pues, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿Comprende? Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar desesperado. ¿Está de acuerdo conmigo? Tiene usted que convertirse en un hombre, en una mujer de oración, de búsqueda de Dios a través de la palabra. Tiene usted que ser una persona que obedece al Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que arregla el caos interno del cual usted está consciente. Ahora, entienda una cosa, toda revelación del Espíritu Santo en nuestra vida es parcial y progresiva. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al hombre rico, una cosa te falta, no era todo su problema, pero era el más importante en ese momento. Si él hubiera obedecido, el Señor lo hubiera aceptado con los otros 12 y al paso usted sabe que el Señor lo iba a estar cepillando.
lo iba a estar perfeccionando. Si Pedro, quien era Pedro, un íntimo del Señor, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en otra ocasión le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bien, vas bien, Pedro. Y Jesús les dice, vamos a entrar a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser muerto a manos de pecadores, pero recuerden que al tercer día va a resucitar. Y Pedro se acerca y le dice, Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. Lo que el Señor señala en ese primer paso es solo el principio de tu transformación. No creas que es lo único que tienes que entregar. Hay un caos abajo. Pero su revelación es parcial y progresiva. Avanzas y te revela más, te muestra más. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para ello Dios nos dio una promesa. Y Él dijo a través del profeta Joel, después de aquellos días, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Fíjese qué maravilloso. Y algo va a suceder. Tanto los ancianos como los jóvenes participarán de lo sobrenatural. Cada uno en su capacidad, cada uno desde su trinchera, pero todos podrán participar de lo sobrenatural. Porque el propósito de Dios es que toda la iglesia se mueva en el fuego del Espíritu Santo. ¿Comprende eso? Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se alejen de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Como ustedes lo saben, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con fuego dentro de no muchos días. Acto seguido el Señor ascendió a lo alto. ¿Cuánto tiempo fue de ese día al Pentecostés? ¿Lo sabe? No, del momento en el cual Jesús asciende, no del momento en el cual resucita, del momento en el cual Jesús asciende a Pentecostés, ¿cuántos días transcurrieron? Si no es Chan, es Juana. A ver, el Señor Jesucristo resucita y hay registros bíblicos de que Él estuvo con sus discípulos por espacio de 40 días. Entre la resurrección de Cristo y Pentecostés, es decir, la Pascua y Pentecostés, hay 50 días de diferencia. Si el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos por un espacio de 40 días, ¿cuánto tiempo tardó el Espíritu Santo en ser derramado? 10. ¿Y sabe que en la Biblia el número 10 es un número indeterminado? Cuando el Señor le habla a la iglesia de Apocalipsis y les dice, algunos de ustedes sufrirán persecución y algunos serán echados en la cárcel 10 días. ¿A qué se refiere? Ay, pues 10 días, pues como sea, ¿no? No, dice, van a ser perseguidos y van a ser humillados y van a ser privados de dar a conocer mi nombre de formas indeterminadas, por tiempo indeterminado. Jesús jamás les dijo, en 10 días les llega la promesa. Nunca. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que ellos tuvieran perseverancia y fe. Y al 10º día en Pentecostés, la promesa se cumplió. Y ellos profetizaban y hablaban en otras lenguas. ¿Por qué? Se los he explicado muchas veces. Muchos piensan que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque no hablan en lenguas. Pero la misma Biblia nos da la respuesta por qué ellos hablaban en lenguas. Pablo lo explica y él dice que las lenguas son testimonio para los no creyentes, pero la profecía es testimonio para los que creen. Era necesario que ellos hablaran en otras lenguas para cumplir lo dicho por el profeta, en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo. Ellos no lo entendieron y entonces dijeron, están borrachos. Pero Pedro, que lo entendía, él dijo, varones, vean la hora del día que es. Estos no están borrachos. Lo que acontece es lo dicho por el profeta Joel. Están llenos del Espíritu Santo.
Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiero verlo? Quiero verlo a usted empoderado, que imponga sus manos y el Espíritu de Dios manifieste su gloria, su poder, que haya sanidad, que haya milagros, que haya expulsión de demonios, que podamos decir, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Y entonces vamos a ver la gloria del Señor. Concluimos con esto. Y dice nuestra lámina, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios como profesan las sectas. El Espíritu Santo es Dios. Él es la tercera persona de la divinidad, quien al llenar nuestra vida nos capacita para vivir en victoria, manifestando el poder de Dios y su autoridad con el fin de edificar a su iglesia, de manera que estos estén enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quiere usted participar del propósito de Dios? Sea lleno del Espíritu Santo. Me encanta cuando en la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes les dicen a las insensatas, vayan y cómprenlo donde lo venden. ¿Qué significa eso? Hay una generación de cristianos que está esperando tener sin sacrificar. Hay una generación de creyentes que quieren disfrutar sin pagar el costo de lo que les implica estar preparados. Vayan y compren con quienes lo venden. ¿Por qué? Porque el que tú tengas una unción sobre tu vida te va a representar un costo, un sacrificio, un esfuerzo por buscar la presencia de Dios. Y ese no lo puedo pagar yo. Qué fácil sería invitarte y decirte, por ejemplo, Lalo, ven. Qué fácil sería decirle a nuestro hermano, y todo lo que Dios me ha dado, en este momento te lo transfiero. No sucede así. Porque cuando Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza sobre ninguno, ni te hagas cómplice de pecados ajenos, refiere a que a través de la imposición de las manos del ministerio hay una capacitación, hay una facultación que se le da a aquellos sobre los cuales imponemos manos para ejercer un don espiritual, una actividad en particular, etc. En otras palabras, yo lo estoy avalando. ¿Ok? Es a eso a lo que se refiere. Todas las personas que han ocupado un lugar de autoridad en esta casa tienen mi aval. Pero cuando hablamos de la transferencia del Espíritu, lo que sucede cuando un ministro te impone manos es que lo que ya tú conquistaste en lo secreto florece. Porque hay como un quitar el gancho que lo detiene, el freno que le impide manifestarse. Pero ya lo conquistó él en la intimidad con Dios. Si él es un cristiano que no ora, que no lee su Biblia, que no busca agradar a Dios, no importa que el mismo San Pablo resucitara y le impusiera manos, nada sucedería. Porque no es tierra fértil. Tú tienes que buscar tu propia unción. Y te aseguro algo, que cuando tengamos nuestros tiempos de ministración, la manifestación del Espíritu será poderosa en ti. No por lo que hay en mí, sino por lo que tú obtuviste de la presencia de Dios en intimidad. Y lo único que yo estoy haciendo es como abrirte la puerta y decir, órale, sal y disfruta de lo que Dios ya preparó para ti, de lo que tú conquistaste en el secreto con Dios. Tienes que estar desesperado por más del Señor. No te conformes con lo que tienes, necesitas más. Amén. Gracias, Lalo. Entonces, ¿conoces la historia del relato de Hechos capítulo 1:8? Porque solo al ser llenos de su Espíritu,
es que podremos manifestar el poder de Dios y su autoridad con el fin de edificar a la iglesia. Tu motivación debe de ser clara. Yo no quiero los dones del Espíritu para presumírselos a nadie. Yo no quiero pasar tiempo en oración para competir con nadie. ¿Sabes por qué paso tiempo en oración? Porque disfruto su presencia. ¿Sabes por qué leo mi Biblia? Porque disfruto cuando me habla. No tiene que ver con una disciplina forzada. Por eso la Escritura dice, deleítate en el Señor. Disfrútalo. Disfrútalo. Muchos de nosotros disfrutamos tampoco de las breves oportunidades que tenemos en la vida. Y siempre estamos esperando el mejor momento para entonces disfrutarlo. Es que cuando llegue el mejor momento, tu mejor momento es ahora. El ser lleno del Espíritu es ahora. Necesitas ser lleno del Espíritu. Hoy no vamos a tener ministración porque tenemos una reunión un poco larga. Pero el próximo domingo vamos a tener ministración. ¿Tiene usted este tiempo para buscar a Dios, para sensibilizarse, para decirle a Dios, quiero más de ti, necesito de tu Espíritu, dame de tu fuego? Desesperes en la presencia de Dios, haga rabietas en la presencia de Dios. El día jueves oraba y recordaba yo mucho la actitud de Raquel con Jacob. Y Raquel le decía a Jacob, dame hijos o me muero. Ella estaba desesperada. Y Jacob le dice, ¿qué acaso soy Dios como para quitar la afrenta de ti? ¿Sabes quién quita nuestra afrenta? Él. Y si tú quieres ser un cristiano fructífero, tú necesitas estar desesperado por Él. Desespérate por Él, por su presencia, búscalo más. Él sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Y por eso grábate en tu corazón y en tu mente lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre de ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que hagamos, hagámoslo en su poder. En su poder. Acuérdate de ese chico cargando la piedra. Es que no puedo. Hijo, usa toda tu fuerza. Es que no puedo. Hijo, usa toda tu fuerza. Es que no puedo. Y te has olvidado de que Él es también tu fuerza. ¿Sabes qué muestra tan grande de amor nos da Dios? En las que Él no solamente nos dio a su Hijo, sino que literalmente nos dice, todo lo que es mío es tuyo. Tómalo. Si a veces hasta entre cónyuges no se atreven a decir eso. No, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y ya. Pero el nivel de relación que implica profundidad con Dios, es decir, no hay barreras, todo lo mío es tuyo. Tómalo. Toma el recurso que te falta. Vamos, ponte de pie. Toma el recurso que te falta. Toma el recurso que te falta. ¿Qué te hace falta? Toma ese recurso. Toma ese recurso de parte de Dios sobre de tu vida.